amadas, el día de hoy vamos a la palabra. Quiero llevarles al libro de Mateo, capítulo 26 y verso número 41. A ver si me llega la señal del canal de televisión en mi Facebook, por favor, para poderlo compartir. Y así, porque tarda como un minutito más o menos. Entonces, vamos a esperar un momentito a que nos entre la señal para nosotros poderla compartir y que así otros hermanos y hermanas puedan ser bendecidos con la señal del canal de televisión y puedan recibir la palabra del Señor también. Dice la palabra de Dios, libro de Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Amados y amadas, hoy quiero predicar bajo el tema cuando el pecado te gobierna. Digo, cuando el pecado te gobierna. Me gusta ver personas que traen cuadernos y lápiz y su Biblia y comienzan a escribir las enseñanzas. Eso es muy bueno. Saben, amados y amadas, que como creyentes, como cristianos, luchamos contra el pecado y contra la tentación. Y esa debe de ser la posición nuestra todos los días. Todos los días el cristiano se enfrenta con una lucha tremenda contra el pecado y contra la tentación. Ahora, cuando el cristiano no lucha contra la tentación y contra el pecado, amados, está cometiendo un grave error. Esto de que usted es un cristiano, que usted ya le entregó su vida a Cristo, usted lee la Biblia todos los días, usted ora, usted ayuna, eso no significa que la tentación no te va a buscar. La tentación siempre te va a buscar y te va a buscar por la parte o por el ángulo de más debilidad que hay en tu vida. Libro de Mateo 26, 41 lo dice, velad y orad. Ese es el pleito que tenemos que tener nosotros. Esa es la guerra, amados. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice la palabra de Dios, el espíritu a la verdad está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto a aconsejarte. El espíritu a la verdad está dispuesto a inspirarte. El espíritu a la verdad está dispuesto a darte las respuestas y a decirte qué hacer y qué no hacer. Pero dice, la carne es débil. Amados, entonces de repente alguien podrá decir, pero es que él es un gran cristiano, él es un gran apóstol, él es un gran profeta. No, él no puede pecar. Las tentaciones llegan. Y te voy a decir, entre más obediencia le tengas a Dios, entre más fidelidad hay en tu corazón hacia Dios, más te van a buscar las tentaciones. El enemigo va a buscar la manera de desboronarte, de apartarte de Dios, porque ese es el trabajo del diablo. Amados, nunca habrá un momento en nuestra vida en que no luchemos contra ellos. Toda la vida tenemos que andar pendiente de ellos. Ahora, sin embargo, déjeme decirle, luchar contra el pecado es una cosa. Otra muy distinta es que el pecado tenga el control en tu vida. O sea, a diario tú tienes que luchar. A diario tú tienes que repeler las tentaciones que te ofrece el pecado. Y por eso te digo, una cosa es que luchemos contra el pecado y otra cosa es que dejemos que el pecado nos esté gobernando. Son dos cosas muy diferentes, amados. Si no somos diligentes, el pecado puede, amados, puede ganar y puede poner rápidamente nuestras vidas a favor de él. Si no somos diligentes, entonces el pecado puede ganar, puede poner rápidamente a nuestras vidas a favor del pecado. Por eso, uno de los grandes consejos que nosotros debemos de tomar siempre y que la Biblia nos enseña en diferentes palabras, pero en este día yo quiero decirte, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Escucha esto,
Mate el pecado. Dígale a su hermano que está a su lado. Mate el pecado o el pecado te va a matar a ti. Es así, amados. Si no le damos muerte al pecado, el pecado nos va a dar una muerte espiritual y esa muerte espiritual nos separa de Dios. Entonces, libro de Marcos 13:35, vaya conmigo por favor. Marcos 13:35. El Señor aconseja y dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Durmiendo en qué? Durmiendo en el pecado. Tenemos que ser muy sabios. Amados, matemos el pecado o el pecado nos dará muerte a nosotros. ¿Sabe que a menudo hay jóvenes o hay hombres que van conmigo a la montaña y han visto cosas que hago? Sembramos plantas, árboles injertos, y siempre el árbol injerto tiene algo, amados. Tira ramitas del árbol viejo abajo. Y entonces, ¿qué hacemos cuando sembramos un árbol injerto? Tenemos que estarlo supervisando, que toda ramita que echen en el tronco viejo hay que estársela arrancando, porque si no, esa rama va a echar fruto del fruto que no es bueno y va a tullir, o sea, se va a comer, o en pocas palabras puede llegar hasta desaparecer al injerto bueno. Nosotros somos ese árbol, amados. Cuando llegamos a Jesús, amados, cuando llegamos a Jesús, se injerta en nosotros el reino de Dios. Se injerta en nosotros la presencia de Dios. Se injerta en nosotros la unción de Dios. Pero siempre, amados, siempre, por muy cristiano que seas, hay ramitas del tronco viejo, de tu vida vieja, que van a querer salir de nuevo. ¿Cuáles son esas ramas? Las mañas, las tentaciones, el pecado, cositas que no deben de estar, cosas que nos apartan de Dios. Entonces el consejo es que así como podamos, le hacemos una poda al árbol injerto, nosotros hagamos una poda a la tentación para que no pequemos y no seamos separados de Dios. Hoy, como estamos hablando, amados, del pecado cuando nos gobierna, entonces quiero darte hoy 5 señales. 5 señales de que el pecado tiene poder sobre una persona, 5 señales de cuando el pecado está manipulando a una persona, de cuando el pecado está gobernando a una persona. Si en estas 5 señales te identificas, tienes problema, y ese problema tienes que arreglarlo. Porque tarde o temprano, amados, tarde o temprano, si en una de estas 5 señales te identificas que estás metido en una de estas 5 señales, tenés problemas con Dios, tenés problemas con tu salvación. Por lo tanto, yo quiero que usted se tome hoy un tiempo para revisar la siguiente lista de algunas de las señales que a continuación estaremos exponiendo hoy. Y si usted reconoce alguno de estos patrones en su vida, puedes estar seguro de que te encuentras en una peligrosa condición de pecado que te está apartando de Dios. Que leas la Biblia todos los días, eso no te une a Dios. Que ayunes, que ores, eso no te une, amados. Lo que te une a Dios es una verdadera comunicación con Dios, es una verdadera obediencia a Dios, es una verdadera santidad de Dios. Si de repente hay situaciones donde se te acercan las tentaciones, amados, es normal que a todo cristiano, que a toda buena persona se le acercan las tentaciones, pero es anormal que el cristiano le dé paso a la tentación. Lo normal es que usted pelee. Lo normal es que usted esté guerreando. Y por eso el Señor en su palabra nos habla: orad pues y velad para que no entréis en tentación. O sea, mantente en guerra. Entonces, amados, señal número 1. Señal número 1. Eres dominado por un pecado que es constante. Y es poco probable, sientes que es poco probable que eso cambie. Tienes una debilidad, pero hay un pecado que a menudo es constante en tu vida. Señal número 1. Si en tu vida hay un pecado que es constante,
lo dejaste de hacer, pero a la siguiente semana o a las 2 semanas estás otra vez en lo mismo, solamente que cambiaste de lugar y lo dejaste. Pero de repente en 2, 3 meses o la siguiente semana estás haciendo el mismo pecado con otra persona diferente o en otra situación. Amados, quiere decir que eres dominado por un pecado que es constante en tu vida. Y cuando los pecados son constantes, es probable que no tan fácil cambies. No voy a dar ejemplos de pecados que nos dominan. Si usted tiene uno de esos pecados que te dominan y es un pecado constante que te está dominando, tu mente lo pensó ahorita que lo nombré. Ahorita que dije, la primera señal, eres dominado por un pecado que constantemente siempre lo estás haciendo. No tengo que decirte qué pecado estás cometiendo, tu misma mente, tu misma conciencia, amados. Entonces no necesito decírtelo, recordártelo, porque tu propia conciencia te lo está diciendo si en verdad lo tienes. Libro de Juan 8:3 nos encontramos, amados, precisamente cuando la conciencia le habló a muchos. Juan 8:3 en adelante. Vamos a ver esto. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tal mujer. ¿Tú pues qué dices? Pero esto lo decían para tentarlo, para poder acusarle. Pero Jesús inclinándose hacia el suelo, escribía, dice, en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, él estaba escribiendo, amados. Y como insistían en preguntarle, amados, él siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, desde los más viejos hasta los más postreros, dice la palabra, quedó solo Jesús y la mujer en medio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Escribiendo en tierra. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en tierra? Los pecados de cada uno de ellos. Estaban acusando a aquella mujer. Hay que apedrearla, hay que darle muerte. Y entonces Jesús comienza a escribir y lo voltea a ver. Bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Por eso es que nosotros mismos como cristianos no debemos criticarnos los unos a los otros si alguien de nosotros está fallando. Porque quiérase o no, amados, aún en lo escondido se le falla a Dios. Quiérase o no, aún luchando, siempre le fallamos a Dios. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra perspectiva? Luchar, pelear, darle muerte al pecado para que no seamos separados de Dios. El cristiano siempre va a tener tentaciones, amados. Pero tenemos que buscar la forma o el formato de Dios para no mantenernos constantemente en ese pecado. Por eso te digo, la señal número 1, eres dominado por un pecado que es constante. Lo dejaste de hacer hoy, pero la siguiente semana estás haciéndolo otra vez. Lo dejaste de hacer en el barrio Alvarado, pero la siguiente semana lo estás haciendo en el barrio La Isla. Lo dejaste de hacer acá en la colonia Suyapa, pero la siguiente semana lo estás haciendo en la San José. Son pecados que dominan. Y cuando el personaje o el cristiano está siendo dominado por este pecado, tiene problemas. Amados, y no puede decirse, no, es que no me doy cuenta. La palabra de Dios dice que es la conciencia. Amados, la conciencia de aquellos, tu propia conciencia te lo está diciendo. Estaban aquellos juzgando a esa mujer, amados. Pero la pregunta es, ¿por qué no juzgaron al que estaba en adulterio con la mujer? Usted no lo encuentra en la Biblia, pero en los estudios de teología que he manejado, amados, se dice que es que esta mujer fue expuesta a ella, pero no fue expuesto el hombre, porque el hombre no era cualquier cosa, era un sacerdote. Entonces, claro, no podían exponer al sacerdote. Tuvieron que cubrirlo, tuvieron que esconderlo. Y esto no debe dejar, porque del ojo de Dios nadie se escapa. Es así, amados. Así es que
Tenemos que tener mucho cuidado respecto a si hay pecados que son constantes en nuestra vida, amados. Yo le digo, considere usted los últimos 2 años, o mejor, considere los últimos 3 meses al pensar en tu lucha contra este pecado. ¿Ha visto usted alguna mejoría en la lucha que usted tiene contra algún pecado que te está acechando y que es un pecado que a menudo está allí y siempre participas de él? Tienes una debilidad y esa es tu debilidad, pero has trabajado en eso, has luchado, has orado, te has mantenido de la mano de Dios para que eso desaparezca. ¿Ha habido alguna mejoría? Porque si no ha habido ninguna mejoría, estás en problema. Quiere decir que no estás poniendo de tu parte. Amados, libro de Juan capítulo 8, verso 8. Por favor, vaya conmigo. Libro de Juan capítulo 8, verso 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Escúcheme esto. Yo quiero que usted se detenga un poco. Dice: pero ellos seguían preguntando. Y dice: y Jesús, inclinándose a tierra, se puso a escribir con el dedo en la tierra, amados. Y luego dice: y ellos, escuchando esto, estaba Jesús diciéndole los pecados de ellos con la boca. ¿Se los decía Jesús? No, lo escribía. Pero la Biblia dice: pero ellos, escuchando esto, ¿a quién escuchaban? A su conciencia. Estaban escuchando a su conciencia, amados. Ahora, la santificación, amados, puede ser una obra lenta a veces, y sucede. Ahora, si usted no puede, si el cristiano no puede ver, o la persona que está pecando no puede ver ningún cambio en tu relación con ese pecado, y aparece que es poco probable que cambies en el futuro cercano, amados, necesitas ver tu condición como una condición muy seria y muy peligrosa. Especialmente si el patrón del pecado va empeorando más. Como quien dice, haces algo hoy, el siguiente mes, pero ahora lo haces seguido, lo haces todos los días y no lo soltás. Eso significa, amados, que estás en graves problemas porque el pecado está empeorando. Yo te conté en una ocasión, ya les he hablado de una anécdota de, quizás inventada, no sé, de la anaconda, que iba un hombre allá en el Amazonas en su caballo, iba cruzando una pequeña anaconda chiquitita, iba recién naciendo, y aquel hombre le llamó la atención, la reconoció que era una anaconda y se bajó de su caballo, la tomó y la echó en su bolsa de la camisa. Llega a su casa, busca una tina, habla con su esposa, mire, me encontré una anacondita, y la mete en la tina, aquella culebrita chiquitita. Pero al cabo de las semanas, aquella serpiente ya no cabía en la tina, entonces le mandó a hacer una pila más grande. Al cabo de los meses no cabía tampoco. De repente entonces dijo: bueno, la voy a echar a la piscina, y se la llevó y la tiró a la piscina. Y él siempre que salía de trabajar, amados, se metía a la piscina a jugar con la anaconda. Y la anaconda le enrollaba los brazos, le enrollaba las piernas, lo enrollaba a él, y él jugaba con su anaconda, pero la anaconda iba creciendo. Y llegó un tiempo que la anaconda lo enrollaba todo, lo volvía a soltar, lo volvía a enrollar, lo volvía a soltar, y aquel hombre, sus días libres, su tiempo libre, lo dedicaba a jugar con aquella anaconda. Llegó tiempo que ese hombre incluso ya no iba ni a trabajar. Le gustó tanto, se acostumbró tanto al juego de la anaconda, hermanos, que ya ni siquiera iba a trabajar. Pasaban aquí a piscina metido con la anaconda. Y un día la anaconda comenzó a enrollarlo y él sentía tan delicioso, sentía cosquillitas. Él disfrutaba, amados, aquello, pero un día la anaconda lo enrolló todo, a tal grado que en eso lo apretó, lo trituró, le rompió los huesos y le sacó hasta toda la sangre que tenía. Amados, así es la vida de la persona que no retrocede, de la persona que no lucha contra el pecado. Eso le pasa a este tipo de personas, amados.
que juegan con el pecado, comienzan, amados, con algo tan leve, tan sencillito que parece que no va a dañar, pero al cabo del tiempo la cosa va prosperando y va prosperando y va prosperando. Cuando menos se acuerda, la anaconda va creciendo y la anaconda tritura al ser humano. Estoy hablando ya de la anaconda espiritual. Lo tritura y lo aparta de Dios. Señal número 2. Señal número 2. Tienes súplicas secretas del corazón para probar tu pecado. Sientes en tu corazón, ay, y sentís aquello, es que tengo que ir allá. El corazón me lo dice que tengo que ir allá. Ay, el corazón me dice que tengo que ir a ver al amante, tengo que ir a ver a la querida. Y tengo a mi esposa, sí, pero es que también siento aquí en mi corazón por esto. Entonces, cuando el corazón te está suplicando, amados, hay problemas más graves. ¿Sabe? Te dije, la santificación puede ser muy lenta a veces. Sucede. Pero tu lucha no debe de claudicar. Tu lucha contra la tentación, tu lucha contra el pecado no debe de claudicar, no debe de renunciar a tu lucha. Amados, al pensar en el deseo por este pecado en tu vida, ¿alguna vez has pensado, podría hacer esto cuando quisiera si no me tomara como cristiana en serio? Porque ojo con esto, ay, lástima que es que soy cristiano. Tengo la tentación, está bueno eso, pero es que soy un líder de la iglesia. Ay, y me cerras. Y de repente te rascas la cabeza. Lástima que soy líder. ¿A qué horas acepté ser un líder? ¿A qué horas acepté estar allí sentado en la iglesia y que me vean por la televisión? Y te rascas y te preocupas, amados. Entonces la santificación es lenta, pero no debes de perder la lucha. Entonces, en esta segunda señal, si tienes súplicas secretas del corazón para probar tu pecado, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ojo con esto, amados. Entonces, posiblemente de repente te has preguntado, ojo con esto, te has preguntado, esto le pasa mucho, cuidado. ¿Será que estoy tomando la Biblia muy en serio? Y sentís que la palabra te repudia el pecado. Y de repente en una defensa del pecado comenzás a decir, yo creo que es que me estoy tomando muy a pecho la Biblia. Me estoy tomando muy a pecho la palabra, me estoy volviendo un fanático de la palabra. Amados, ciertamente algo tan natural no puede ser tan malo. Pero estoy hablando de lo natural, las cosas, la parte natural en lo espiritual, amados. A mí me llama mucho la atención el libro de Juan, capítulo 6, verso 60. Por favor, vaya conmigo. Voy a hacer trabajar hoy a Germán David y a Walter también, que están allá en producción. Mire, hay muchos que la palabra les duele. Cuando se predica la palabra, no. Yo creo que al apóstol se le está yendo la mano, está siendo muy fuerte con la palabra. Mejor me voy a ir a otro lugar. Allá no predican contra el adulterio, contra la fornicación. Allá no predican contra la bebidita, contra el coñac, contra esto. No, yo creo que voy a cambiar de iglesia. Entonces, amados, la palabra de Dios dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué era lo que escuchaban? La palabra. Al oírlas, o sea, la palabra de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿les ofende la palabra que estoy enseñando? ¿Les ofende que en su cara les estoy diciendo que el pecado los lleva al infierno? ¿Les ofende esto? Que no robes, que no mientas, que no adulteres, que no forniques. ¿Te duele esto? Jesús sabía eso, amados. Entonces de repente hay cristianos que están en una condición hasta el punto en que piensan, y si tú estás en este punto estás en problemas. Tal vez necesito cambiar de iglesia. Otras congregaciones son más liberales en esto.
Otras congregaciones ven esta tentación, este pecado, lo ven como normal y dejan que la gente lo disfrute. ¿Hola? Si estás pensando en irte de la iglesia porque querés acomodarte en otra iglesia donde te van a acomodar la palabra, donde te van a permitir el coñac, el cigarro, donde te van a permitir el adulterio y la fornicación, estás en problemas grandes. Ya días escucho al pastor que habla mucho de esto. Yo creo que el apóstol es por mí que lo está diciendo. Sí, no te equivocaste, es por ti porque Dios te lo manda a decir. Juan 6, 66, amados. Mire, se le fueron a Jesús también. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cambiaron de iglesia muchos discípulos. Recuerde que ya leímos, dice, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Y Jesús les dice, ¿les duele a ustedes? ¿Se quieren ir? Verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, porque, óigame, aquí hubo un problema, amados, cuidado, por favor. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero aquí había un problema. Ojo, los 12 a quien Jesús había escogido estaban a punto de caer en la misma trampa que habían caído aquellos otros también. Porque son estos 12 los que fueron, Señor, muchos están yendo. Dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Y entonces, amados, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Como quien les dice, váyanse, pero mi palabra no la cambio. Pero mire, hubo uno ahí que fue más listo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Entonces Pedro bautizó, o Pedro señaló, Pedro le puso un título, amados, a la palabra y le dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿cuál es la palabra de vida eterna? Cuando el predicador, cuando el siervo de Dios te señala, te llama la atención y te dice, no hagas esto, no adulteres, no forniques, no mientas, no robes, porque esto te lleva al infierno. Amados, pero hay personas que están cometiendo pecados. La palabra los confronta y lo que hacen es irse de la iglesia. Y lo que hacen es abandonar el liderazgo. Y lo que hacen es tener en su corazón algo contra el pastor que les está predicando la palabra que es de reino, la palabra que da vida eterna. Entonces muchos hacen eso, cambian, dejan el liderazgo, se resienten, se van para otra iglesia y se van a lugares, amados, se van a lugares donde el predicador solo le falta vestirse de payaso, porque toda la vida hay quienes usan un púlpito solo para hacer reír a la gente. Aquí te equivocas, lo siento mucho, pero en este lugar, amados, con 5, con 6, con 100, con 200, con 300, aquí la palabra siempre se va a predicar tal como está escrita, porque es la palabra que da vida eterna. Lo siento mucho, amados. Eso de que yo sea besucón, abrazador, cariñoso, bromistas afuera de aquí, eso no me da ni te da el derecho de que yo te acomode la palabra. Porque te amo. Porque les amo. Porque quiero verlos caminando en las calles de oro, la Nueva Jerusalén. Tengo que predicarles la palabra como está escrita. Amados, que yo tenga confianza contigo, que yo te abrace y que yo bromee, eso no te da lugar a que yo te acomode la palabra. Al contrario, tienes que exigirme más bien, pastor, si en verdad me ama, predíqueme la palabra, aunque me chime, aunque me duela, aunque me raspe, pero esa palabra es la que me va a llevar al cielo. No importa que yo llegue raspado, pero ya voy a ser transformado. Es así, amados. Entonces muchos dicen, tal vez necesito cambiar de iglesia. Necesito buscar otra congregación que sean más libertinos, porque hay lugares que ven estas cosas que estoy haciendo como algo muy normal. Le pasó, amados, al mismo Jesús. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Y él les dijo, ¿les ofende esto? Señor, es que tu palabra es dura. ¿Les ofende? Y le dicen sus discípulos, cuando van sus discípulos, oiga, es que llegaron en forma de reclamo. Señor, se están yendo. Hay que arreglar este asunto. Ah, se quieren ir ustedes también. Significa que es que a ustedes les está ofendiendo la palabra. Pero le dice, Señor, pero es que solo tú tienes palabras de vida eterna. Cabezones, entonces quédense, no escuchen a los otros. No sigan el mal ejemplo. Aleluya. Amados, si estos pensamientos están pasando por tu mente, comprende que el pecado está obrando y está intentando alejarte de Cristo. Si en su mente está ese tipo de pensamiento, voy a cambiar de iglesia porque el apóstol es muy brusco para predicar la palabra. Amados, yo aquí no ofendo a nadie. Quien ofende es la palabra. Y si la palabra ofende, déjala que siga ofendiendo. Total, la gente hace años le está ofendiendo a Dios con el pecado. Entonces, esto podría ser el comienzo de una deriva hacia la apostasía. Amados, porque buscar en un lugar donde acomoden la palabra es buscar la apostasía, añadirse a la apostasía, amados. La mayoría de las personas que han abandonado la fe lo han hecho por esta razón. Porque les duele la palabra. Han escuchado los gritos secretos del corazón. Han escuchado los gritos del pecado que está en secreto ahí en su corazón. Y los gritos del pecado es, mira, yo creo que el apóstol lo que está predicando hoy es por vos. Y el corazón ahí está, y el pecado que está metido en secreto, mira, yo que vos no vuelvo a la iglesia. Mira, es que ya casi menciona tu nombre. Yo no necesito hacer esto. Si el mensaje te lo está enviando Dios, Él conoce tu nombre. Es tu nombre el que está en peligro de ser borrado del libro de la vida. Amados, porque hay gente que dice, he escuchado gente, predicadores que dicen que cuando Dios escribe el nombre de alguien no es borrado. Sí es borrado. Sí es borrado. Allá en Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y su nombre no será borrado del libro de la vida. ¿A quién es la promesa? Al que venza. Y el que no venza, borrador. Amén, amados. Señal número 3, te entregas. Escúchalo. Señal número 3, tienes que estar pendiente de esto. Si esto está pasando en tu vida, estás en problemado. Señal número 3, te entregas y te deleitas en el pecado aún después de haber intentado matarlo. O sea, ¿qué es esto? Pecaste, te arrepentiste de haber pecado, te apartaste del pecado, pero allá de repente volteas a ver atrás con los retrovisores. ¿Recuerda que la semana pasada les hablé de los retrovisores, verdad? Que hay gente que dice, no, yo le voy a servir a Dios con alma, vida y corazón. Y van caminando, pero de repente ponen sus ojos en los retrovisores espirituales y comienzan a ver los retrovisores, lo que están dejando atrás. Ay, es que aquello que dejé atrás, me voy a regresar a recogerlo mejor. Y eso le pasa a muchos. Muchos dejan el pecado, pero de repente vuelven otra vez a él. Entonces quizás muchas veces has matado el pecado, has luchado contra el pecado, pero de repente vuelves de nuevo a él. Te deleitas otra vez en el pecado. Le pediste perdón a Dios, pero días después te estás deleitando otra vez en lo mismo de lo cual le pediste perdón a Dios, el mismo pecado, amados. Entonces posiblemente tal vez te hayas cansado de este pecado e incluso hayas intentado matarlo. Pasas por periodos en tu vida en los que tratas de dejar este tipo de pecado. Y tal vez, amados, hay cristianos que han tenido éxito, pero por un breve periodo. Ya dejé de pecar. Esto ya no lo hago. Pero a los meses, está en lo mismo de nuevo. ¿Te ha pasado? Le has pedido perdón a Dios por un pecado, has matado ese pecado, pero de repente no te aguantaste y volviste de nuevo. Amados, después de un corto tiempo te encuentras de nuevo en el fango. Si este es el caso, es hora de reconocer cuánto poder tiene este pecado sobre tu vida.
Tienes que reconocerlo. Mientras no reconozcas que ese pecado tiene control sobre tu vida, tiene poder sobre tu vida, no te vas a deshacer del... Vaya conmigo a Santiago 1:21, por favor. Le dije que voy a hacer trabajar a los muchachos hoy. Digo Santiago 1:21. Dice la palabra, por lo cual, aconseja la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Por lo cual desechen, dice la palabra, desechen toda inmundicia, toda abundancia de malicia, deséchenla y reciban con mansedumbre la que dice, la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que estorbaba a los discípulos, la palabra por la cual fueron a reclamar, pero que al final Pedro reconoció que es palabra de vida eterna. Amados, porque cuando se te predica la palabra tal como está escrita, se te está predicando palabra que te va a dar vida eterna. Señal número 4. Ya vamos a terminar, amigos, qué rapidito esto. Descubres que tu angustia por el pecado, aquí hay un peligro, ojo con esto, ojo con esto. Quiero que esto lo recibas bien y le eches una ojeada si te está pasando esto. En la señal número 4, es bien fuerte. Descubres que tu angustia por el pecado se centra más en el miedo de ser descubierto por la gente que con tu relación con Dios. Si estás pasando por este problema, que te angustia, que te conozcan, que te descubran, tienes miedo de tu reputación. Ay, Julanito, Julanita, tienes miedo de tu reputación, porque te guardan respeto, te admiran, pero tienes pecados ocultos y estás temeroso, estás cuidadoso de no perder la reputación ante los demás, pero estás descuidando estar bien con Dios. Hay cristianos que se interesan más por cuidar su reputación. Hay cristianos que se interesan más por cuidar su testimonio ante los demás, que descuidan la mejor relación, la mejor reputación con Dios. Amados, ojo, si estás pasando por esta cuarta señal que te estoy dando, estás emproblemado, porque te interesa más el ojo de la gente que el ojo de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que luchar, amados. Tenemos que afanarnos por quedar bien con Dios. Si quedamos bien con Dios, estamos bien con los demás. No espere las felicitaciones de los demás. No esperes el visto bueno de los demás. No esperes los aplausos de los demás. Si tienes los aplausos del reino, del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo tienes todo. Amados, el pecado en tu vida puede causarte una ansiedad genuina que asumes en la convicción del pecado. Y ahí, ¿quién es que te está hablando? El Espíritu Santo. El problema es que estás más preocupado por tu reputación que por tu relación con Dios. Si estás en esto, estás en problemas. Tienes que darle vuelta a ese asunto. No cuides tu reputación ante los demás. Cuida tu relación con Dios. No cuides que no te vea el ojo del vecino, el ojo del amigo, el ojo del familiar, el ojo de este. No cuides eso. Cuida que te vea con agrado el ojo de Dios, los ojos de Dios. Porque esto pasa, amados, que cualquiera cuida su reputación. Ay, es que me van a ver, ¿cómo hago? Y hacen un mapa completo. Lo voy a hacer así, me voy a ir por acá, tal hora. Saben tomar medidas de ingeniero, amados. Se convierten en arquitectos de la tentación, arquitectos para el pecado, cuidando su reputación, que no me vean. Es que allá me conocen. Es que salgo por la televisión, y que van a decir si ya me conocen por la televisión. Amados,
no te cuides del ojo de la gente, porque muchas veces andas en santidad, Dios te aplaude, pero la gente te señala como el mismo pecador de antes. Por eso no agrades el ojo de la gente. Por eso me gusta mucho cuando allá en Primera de Samuel capítulo 16 verso 7, digo, Primera de Samuel capítulo 16 verso 7, amados, cuando el profeta Samuel va a ungir a uno de los hijos del padre o a uno de los hermanos de David, amados, el profeta lo mira hermoso, de buen parecer, el profeta lo mira precioso y el profeta dice, este es, ay, se ve buen cristiano, se ve que anda en santidad, aleluya, dice el profeta Samuel. Y ahí falló el profeta. Amados, ahí falló el profeta. Falló. Y entonces dice, y Jehová, dice verso 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, Eliab era el mayor, y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Oiga, lo presentó. De cierto, este es el ungido de Jehová, está delante de Jehová. Y entonces le habla Dios al profeta y le dice, hey, detente. No mires a su parecer, porque lo estás calificando mal. Le dice, no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Eso pasa con muchos cristianos, que la gente los admira como buenos cristianos. La gente, amados, les da buena calificación como buen cristiano, buen líder, buen siervo, buen pastor, buen profeta, buen apóstol, buen ministro de alabanza, buen miembro de, wow, este hombre, qué calidad, o esta mujer, qué calidad, es que ese es un santo. Y eso fue lo que le pasó al profeta. Aquí está el ungido, aquí está delante del Señor. Y el Señor le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Entonces muchas veces, posiblemente, amados, estamos viendo a alguien, estamos admirando a alguien y le tiramos flores. ¿Qué calidad de cristiano es este? ¿Qué calidad de cristiana? Y de repente Dios dice, hey, pero yo lo estoy desechando. Porque tú estás viendo lo que mira el ojo del hombre, pero Dios mira el corazón. De repente andas tan bien con Dios, tan lindo con Dios, tan bella con Dios, tenés una linda relación con Dios. Y de repente te va a doler cuando vas a escuchar gente que te está señalando y está criticándote. Y tú sabes que estás bien. De repente hay aplausos en el cielo por tu buena relación con Dios, pero hay gente que te está mal calificando aquí en la tierra. Y entonces Dios le dice al profeta, no mires a su parecer, yo lo desecho. Y le dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces no luches porque la gente te admire. No luches porque el pastor te tire flores desde acá. De repente el pastor te está tirando flores y Dios te está desechando. No luches por eso. Lucha por quedar bien con Dios. Lucha porque un día le vas a dar cuentas. Lucha porque un día vas a estar en su presencia dándole cuentas. Amado, esta preocupación de cuidarse en lo secreto, de cuidar la reputación, es una preocupación mal dirigida en lo que la Biblia llama la tristeza del mundo. Y la tristeza, según Dios, amados, es muy diferente. Tiene un significado muy diferente. La tristeza, según Dios, hay un enfoque diferente. Y esta realidad revela cuán profundo corre el engaño del pecado en tu corazón. Yo tengo que decirte, tú que estás aquí o tú que estás escuchando por la televisión o por la radio, si eres ese tú, tu pecado te ha adormecido hasta el punto en que te preocupas poco por tu relación con Cristo. Ya no te interesa tu relación con Cristo. Te interesa que la gente te diga cosas buenas, que la gente te admire.
Amados, es tiempo de meditar con estas señales. Voy a darte la última señal. La señal número 5. Si en alguna de estas señales te has identificado, o las 4 señales te han hecho mella, amados, tome el arma. Vístete con la armadura de Dios para que luches y te defiendas. Te dije, número 5. Señal número 5. Dios te envía flechas de advertencia y de reprensión y todavía te resistes. ¿Qué es esto? Sientes que Dios, amados, no te responde en esto. Te va mal en esto. Esperas de Dios que te ayude en esto y también te va mal. Te estaba yendo bien en esto y se te arruinó este negocio más bien. Estabas bien, estabas prosperando en lo otro y se te arruinó. Todo te está saliendo mal. Son flechas de advertencia, de reprensión. Pero aún con todas esas flechas, aún con toda esa reprensión, aún sabiendo que Dios te está reprendiendo, que te están saliendo mal las cosas porque Dios te está reprendiendo, y todavía te resistes. Ahí estás ya cabal. Si tú sientes que Dios te reprende, que hay cosas duras en tu vida, y aún seguís en lo mismo, sentís que hay algo, estás pasando por tramas difíciles, por pruebas difíciles, son flechas de Dios reprendiéndote. El Señor en su palabra dice que Él al hijo que ama lo castiga. Entonces, si este pecado ha estado contigo por algún tiempo, probablemente has experimentado dificultades en tu vida y sabes que Dios está tratando contigo. No luches contra Dios, lucha contra el pecado. Amados, es como si te estuviera advirtiendo Dios, porque si no lo haces y te está advirtiendo Dios, Él pondrá su mano dura sobre ti porque te ama. Proverbios 3:12 lo dice. Amados, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso de ser papá, de ser mamá y tener hijos consentidos, no corregirlos es no amarlos. Hay un término equivocado. Hay padres de familia que piensan que amar al hijo hay que demostrárselo no llamando la atención, dejándolo que haga todo lo que quiera. Le voy a decir, hay padres, perdón como lo voy a decir, no se me vaya a ofender, pero hay padres que no están creando en casa a hijos, están creando mascotas. Se oyó feo, ¿verdad? Pero tengo que decirlo. Hay padres que a los hijos los crían como que fueran mascotas. Los dejan hacer lo que quieran. Y allá con el tiempo los lloran. Hay por ahí un meme o un dibujo ahí en Facebook que dice: es mejor tener a un hijo en un rincón que encerrado en una cárcel en un futuro. Yo me acuerdo, amados, estaba pequeño, hacía algo de repente, Germán, frente a la pared, 1 hora ya, amado, y me sabía de memoria cada hoyito de la pared. Era una lectura, conocía, que yo ya sabía dónde estaba un bultito, un hoyito, donde se escondía una avispita, todo, amado, en la pared. Pero eso me tiene con vida y me tiene predicándote la palabra hoy. Eso, amados, me tiene con vida y me tiene aquí predicándote. Amados, puede que incluso hayas dejado el pecado por un tiempo, puede que incluso hayas clamado el perdón de Dios, pero tan pronto pasó el peligro, regresas de inmediato al pecado. Es que me estoy yendo mal en esto. No, yo tengo que arreglarme con Dios. Y te arreglas con Dios y de repente ya está todo bien, otra vez al pecado.
te he nombrado solamente por el tiempo. Solo he sacado 5 señales. Cuando haces esto, amados, el pecado te hace resistir al Espíritu Santo y tienes que lidiar, tienes que trabajar de inmediato contra esto. Tienes que reconocer que no está bien lo que estás haciendo, amados. Cuando estás más preocupado por tu reputación que por tu relación con Dios, esto está revelando cuán profundo corre el engaño del pecado que hay en tu corazón. Si alguna de estas 5 señales se aplica a tu situación actual, amados, no importa qué tan involucrado estás en la iglesia, no importa cuán grande reconocimiento se te dan en la iglesia, no importa cuán piadoso parezcas o te consideren una gran persona, te consideren un gran cristiano. Si estás haciendo estos pecados, no estás en la voluntad de Dios, y el pecado, tengo que decírtelo, te está controlando. Y el control del pecado no te deja, no estás en la voluntad de Dios. Ha llegado el momento de levantarte y acercarte a Dios. Jesús, dice la palabra, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el consejo de esta tarde, de esta noche, de esta mañana, es que te vuelvas a Dios. Es que nazcas de nuevo. Es que le pidas perdón a Dios, pero un perdón de verdad, un perdón para siempre. Y que tengas el día de hoy, amado, amada, tengas un momento de arrepentimiento verdadero. Que tu arrepentimiento sea desde lo más profundo de tu corazón. Porque el Señor dice en su palabra que Él no vino a condenarte. Él vino a perdonarte. Él vino a salvarte, Él vino a darte vida eterna. Él no vino a avergonzarte. Y si hoy estás sintiendo que Dios te está hablando, que la palabra te está señalando, si en estos 5 señalamientos has sentido que tú estás allí, es tiempo de que te vuelvas a aquel que pagó por tu vida, que pagó por los pecados que estás cometiendo, que te vuelvas a aquel que fue a la cruz. Quien tenía que ir a la cruz eres tú, no Él, pero Él lo hizo por ti, porque te ama. Por lo tanto, amado y amada, usted que me está escuchando por la radio, usted que me está escuchando por el canal, usted que ha venido a la iglesia, ha llegado el momento de levantarse y acercarse a tu Salvador, a Cristo Jesús. Y déjeme decirle, lo único bueno, amados, de experimentar cualquiera de estas 5 situaciones que hemos señalado hoy, es que finalmente te ayuden a darte cuenta que la naturaleza pecaminosa que está morando en ti es más de lo que puedes manejar por tu propia cuenta. Necesitas a Cristo. Necesitas buscar al Redentor y decirle: Dios, te necesito, Jesús. Necesito tu perdón. Necesito que me restaures. Necesito la dirección de tu Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 16. Hoy hemos tocado la Biblia bastante. Hechos 5:16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y trayendo gente atormentada de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Posiblemente en tu vida lo que ha habido es una maldición familiar, y hay un espíritu inmundo que ha atacado a tu familia y te sigue atacando a ti también. Pero si vienes a los pies de Jesús, si abres tu corazón para que Jesús more dentro de ti, hoy puedes ser liberado, puedes ser liberada de esos tormentos de espíritus inmundos. Quizás sientes que quieres dejar algo, pero sientes que hay algo más fuerte dentro de ti que te empuja al pecado. Y luchas, pero hay algo dentro de ti que te empuja. De repente hay una maldición allí de un espíritu inmundo
que te está atormentando y no te deja tener una buena relación con Dios. Háblale a Dios. Habla con Él y dile: Señor Jesús, corta, por favor. Corta ese hilo, corta ese cordón umbilical que me une al pecado. Y por favor, usa un cordón umbilical espiritual y úname a ti, Dios, para que yo pueda pensar como tú piensas, para que yo pueda amar como tú amas, para que yo pueda caminar como tú caminas. Te hable con Dios. Cierre sus ojos en estos momentos, por favor, y comience a hablar con Dios. Y dígale: Señor, te necesito. Y dígale: Señor, he sido atormentado y por mi propia cuenta no puedo sacudirme esa maldición. Por mi propia cuenta no puedo sacudirme ese demonio que me atormenta y me lleva al pecado. Dígale: Señor, tú sabes que he querido tener una linda relación contigo, pero hay un demonio que me atormenta. Y dígale a Jesús: Jesús, te amo. Jesús, te entrego mi vida para siempre, te hago dueño absoluto de mi vida. Dígale: te hago dueño absoluto de mi vida. Recíbeme, toma control de mi vida para siempre. Dígale: porque a partir de hoy mi vida es tuya, Dios, tuya, mi Señor. Ahora dígale a esa maldición que te atormenta, a ese pecado que te atormenta, a ese demonio que te atormenta, dígale: demonio, maldición, pecado, ya escuchaste. Le he entregado mi vida a Jesús y se la he entregado legalmente. Por lo tanto, maldiciones, por lo tanto, demonios, por lo tanto, pecado, ustedes ya no tienen nada que hacer en mi vida. Váyanse. Si por un camino vinieron a mi vida, por 7 caminos salgan huyendo. Se los ordeno en el nombre de Jesús, porque mi vida ahora le pertenece solamente a Jesús. Ahora dígale: Señor, gracias por enviarme la palabra a tiempo. Gracias. Amados, y a partir de ahí debes aplicar todos los medios de la gracia disponible. A partir de ahí, a partir de ahora, que la lectura de la Biblia esté en tus manos siempre, la tengas siempre contigo. La oración esté contigo. La adoración en lo secreto y la adoración colectiva estés ahí siempre. Sé partícipe de los ayunos. Sé partícipe de la Santa Cena. Sé partícipe de una relación cercana con un grupo de cristianos que puedan ayudarte a rendirle cuentas a Dios. Al final, recuerda esto: Jesús murió por ti. Ha sido fiel aún en tu desvío, y Él no te ha dejado ni te dejará en ningún momento. Clama a Él en el día de la angustia. Él te librará y tú lo glorificarás. Salmo 50:15 así lo dice. Clama a Él el día de tu angustia. Él te va a librar y tú lo vas a glorificar. En este día, amados, si usted ha escuchado la palabra, si usted oró ahorita conmigo, manténgase con la armadura de Dios. Lea la palabra todos los días. Manténgase en oración todos los días. Participe de los ayunos. Congréguese. Participe de los proyectos, de las actividades de la iglesia, las actividades de la visión. Inclúyase ahí. Amados, renuncie a venir solamente a sentarse. No, inclúyase. Busque un líder y pregúntele: ¿en qué puedo servir? Vaya a la oficina del pastor: pastor, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia? Amados, todos tenemos dones y talentos. El problema es que muchas veces los tenemos dormidos.
pero usted tiene un don. Usted es un campeón, es una campeona por dentro, por el simple hecho. A usted no lo hizo el cedro, a usted no lo hizo la caoba, a usted no lo hizo una piedra, a usted lo hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores, conforme a la imagen y semejanza de Él. Usted no es cualquier cosa. Y con esta enseñanza, amados, no voy a llamar hoy a los que se reconciliaron con Dios, pero con esta enseñanza les bendigo en el nombre de Jesús. Cuando usted la ve en Facebook, compártala con sus amigos. Compártala, siempre dele compartir cuando usted mire la enseñanza en Facebook. A usted se le envió una enseñanza ahí en el WhatsApp. Ahí la tienen en el WhatsApp. Ahí está. Compártela, mándesela a otras personas para que otros sean bendecidos. Dios les bendiga. Hemos presentado Conquistando Naciones con el apóstol Herman Espinal.